7, versículo 15 al 20. Mañana jueves. ¿Cómo así, mi hermana? Sí, señora, mañana jueves. Entonces mañana estaré con ustedes. No hay problema. Gracias, hermanita Rosalvira Pérez Moncada. Ay, sí, señora. Yo ando, mejor dicho, aquí en esta casa uno entra, sale, entra muy poquito, sale muy poquito, entonces pierde uno ese concepto de días. Gracias a Rosalvira, que ella sí está pendiente de los días, los meses y los años. Bueno, no escuché que dijeran algo más. Espero que todo esté bien entre ustedes. Amén. Versículo 15 al 20. Vamos a mirar mucho algo que el Señor nos va a decir acá, y tiene mucho que ver con lo que hoy vivimos. El Señor va a hablarnos acá de los falsos maestros, y le podríamos colocar al título, no le digamos falsos maestros, digamos andemos con cuidado o pongamos cuidado. Y dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Tremendo esto. 6 versículos que nos dicen guardados. Bueno, el término guardados es cuídense o pongan cuidado. Muy bien. ¿A quién está hablando Jesús? En este caso, en el sermón está hablando a todo el que le escucha. Son los discípulos los que están más cerca a él. Y está hablando acerca de gente que va a hablar, que va a representar falsamente a Dios. Habla de falsos profetas, ¿cierto? Y aquí es una advertencia muy especial. El hecho de hablar de guardarnos, no solamente lo vamos a mirar en Mateo 7. Van a venir momentos del Señor Jesús, aún de los apóstoles, en momentos de apostasía de la iglesia primitiva, entre el año 33 y el año 100 y algo, que es lo que se escribe aquí en la Biblia, donde se nos habla de cuidado, guárdense, y dan unas características propias. Al ver el capítulo 10, versículo 17, la escritura dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y os azotarán. En el capítulo 16, el verso 6, también va a hablarnos de la misma manera y va a decir, Mateo capítulo 16, 6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y cuando está hablando de la levadura, está hablando acerca de lo que enseñan, el alimento, lo que les van a hablar, lo que les van a comunicar. Y lo está hablando acerca de levadura. El concepto que él maneja de levadura. La levadura, yo tengo una masa preparada. ¿Y para qué le coloco levadura? Para que se infle. Entonces yo tengo un pan que me puede quedar muy duro, entonces me lo va a ayudar a hacer más blando porque va a inflarlo, se va a esponjar, no están tan unidas todas esas moléculas y puedo comer el pan. Pero si le echo mucha levadura, la levadura contamina la masa. Realmente es un hongo que contamina la masa. Un poco de levadura va a leudar toda la masa, la va a afectar. Y en el caso de las Sagradas Escrituras, la levadura no es bien vista por el Señor. No es vista como algo que va a esponjar nuestra vida y la va a engrandecer, sino que va a decir que esta levadura va a afectar negativamente nuestra vida. Entonces está diciendo: cuidado, guárdese de eso que ellos hablan. Y habla de fariseos. Y uno diría: tan raro, porque aparentemente los fariseos y los saduceos eran la gente que el Señor usaba para hablarle al pueblo. Recuerde,
recuerde, los fariseos, los saduceos aparecen en la diáspora, 400, en un periodo de 500, 600 años. Aún Dios no habló en un periodo tan largo, y vamos a mirar ya en los libros, ya no libros de la Biblia, sino apócrifos, que van a describir situaciones que ellos vivieron en esa época, que fueron muy, muy tremendos, la literatura apócrifa. Entonces, este tipo de personajes, y también lo vamos a ver en los historiadores, entraron supuestamente para cuidar los principios de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pero crean tradiciones, y esas tradiciones ellos las manejan a su manera. Entonces Jesús les dice y nos está diciendo: cuídense de eso que ustedes pueden estar escuchando, ¿cierto? Que es levadura a los fariseos, pero también está hablando en este capítulo que tenemos de 7, de eso que escuchamos y que posiblemente no corresponda. Hay mensajes que hoy se predican que no corresponden a la Escritura, y yo quiero decirle mucho mensaje que es bíblico y que toda la vida desde la iglesia primitiva se ha predicado, y que la iglesia históricamente lo ha hecho. Ese concepto bíblico histórico hoy se tiende en muchos lugares a perder. Hoy hay grandes graneros, hablando de donde se reúnen personas, o para no hablar directamente, ¿cierto? Nosotros somos granero y somos trigo del Señor, y nos reunimos en diferentes lugares, en diferentes graneros, y en muchos de los graneros donde se reúne mucha gente, no significa que donde hay más gente hay mejor o hay un buen. Ellos están recibiendo el trigo, es bien alimentado antes de, ¿cierto?, en esos graneros, para hablarlo en forma no tan directa, sino para hablarlo en forma figurada. Cuidado con lo que usted escucha, es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál sería la mejor manera de yo reconocer un mensaje falso? Es muy fácil, conociendo la Biblia. ¿Cuál es el mejor curso que yo puedo hacer de falsas creencias? En la época que yo conocí del Señor, la época de los 80, en la mayoría de las iglesias aprendimos de nuestros pastores, los que estuvimos en seminario bíblico, y en todo esto, y decíamos: sí, las iglesias de sana doctrina. ¿Qué es una iglesia de sana doctrina? ¿En dónde me puedo congregar yo que sea de sana doctrina? ¿Qué es un lugar de sana doctrina? ¿Cierto? Entonces algunos dicen: no, la sana doctrina es donde usted tiene cierta forma de porte físico, y la sana doctrina se va a manifestar de cierta manera. No, eso no es la sana doctrina. La sana doctrina son los principios de acuerdo a la Biblia. Hoy muchas sectas que guardan muchas cosas externalistas se hacen llamar de sana doctrina. Eso no es sana doctrina. La sana doctrina es tener el conocimiento claro de las Sagradas Escrituras y vivir bajo los fundamentos de la Escritura. Entonces sí iba a ocurrir, el Señor les iba a hablar que iba a ocurrir. De hecho, mire que cuando el Señor, los hermanos de las iglesias empiezan a vivir esas situaciones, los apóstoles tienen que empezar a escribirles de muchas cosas que sucedieron dentro de la iglesia cristiana. En una de las cartas empieza el apóstol Pedro, por allá en el año 65, en las cartas de él, primera de Pedro, empieza uno a mirar que él empieza a hablar acerca de todo lo que iba a suceder, de los falsos maestros que ya se habían introducido en la iglesia, y entonces él tiene que hablarles entre el año 65, 4, 5, 6, y vienen estas cartas de él hablando de cuidarse de esos conceptos falsos hacia la Sagrada Escritura. Entonces nos toca cuidarnos en ese sentido. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los, aquí hay un concepto que es fuerte, y dice: de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Muy bien, está hablando de instrumentos del adversario. Hay que tener mucho cuidado
cómo nos referimos nosotros a hermanos en la fe y personas que están viviendo un evangelio tal vez extraviado. He escuchado a predicadores que se hacen llamar defensores de la sana doctrina diciendo: vean a esos perros, y hablando de hermanos en gente que posiblemente quienes está guiando también haya sido extraviado, y son unos perros. Ay, Dios mío, yo prefiero mirar lo que la Biblia dice, vivir bajo los principios de las Sagradas Escrituras. Y si a esta persona yo le hablo con amor y le hago sentir y darse cuenta de que está en el error, yo creo que yo lo he ganado, en vez de tratar a mi hermano como eso, como un animalito de cuatro patas, ¿cierto? Realmente no es tanto la gente que sigue esos conceptos. Hay gente que maneja eso y saben que están en el mal y que están llevando a la gente por mal camino. Pero aún así, yo creo que el mensaje del Señor Jesús fue un mensaje que trajo a la gente que estaba mal. Vemos gente que estaba en el judaísmo y Él lo supo traer y hacer entender el nuevo pacto, y que lo persiguieron y todo, y que supo ganarlos a ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado de la forma como nosotros separémonos. Si hay una cosa que no enseña la verdad, sencillamente a metros con esa enseñanza, a veces nos presentamos en silla de escarnecedores y nosotros mismos no nos damos cuenta que a una de esas personas que está extraviada de la fe, Dios no la puede colocar en el camino para ganarla. ¿Cómo? Con la palabra, conociendo bien la palabra. Muy bien. Entonces, la palabra de Jesús es perfecta. Él tiene la verdad. La palabra de Él nos trae bendición. Y si la palabra de Dios es tan bendición para nosotros, ¿por qué no mejor acercarnos más hacia la palabra de Dios? Y si de pronto en el camino encontramos una persona de estas, no. Yo recuerdo que cuando una persona, por ejemplo, extraviada, de los testigos de la atalaya, yo no les puedo llamar testigos del Señor, otros dicen los falsos testigos, otros le llaman los enemigos de la cruz o los testigos de Barrabás, ¿no? Pero bueno, los testigos de la atalaya, más fácil lo podría decir. Y yo leía muchos libros y entonces me preparaba muy bien, y cuando venían a la casa, yo los recibía y no les entraba ni aire. Porque no, ay, espere, llamemos a uno más fuerte que venía con ellos, o un anciano o algo. Y yo lo cogía y lo acribillaba y decía: le gané. ¿Qué le gané? Ya marcaban mi caso y decían: allá no. Con ese señor no, el señor es muy peleón, ese señor. Porque yo les hablaba mal de la Biblia, de ellos, les hablaba de los traductores de la Biblia de ellos, tomaba textos bíblicos de ellos y les daba duro. Y después me daba cuenta, pero esta gente yo no me la estoy ganando para el Señor. Es más, usted es un testigo de Jehová, a un hermano en la fe de la iglesia, usted salen a evangelizar y de pronto en una vacinillita le sacan agüita amarilla. Y ese hermano dice: no vuelvo a evangelizar. Le supo a cacho la salida, se sintió mal, ¿cierto? Y no más. Pero si usted ve a un testigo de Jehová, cuando él sale a evangelizar y usted lo rechazó y le habla de todo, él llega feliz al salón del reino. ¿Por qué? Sufrí por la causa del reino. Él es feliz. O sea, eso le enseñan a él. A sufrir por la falsedad que está viviendo. Entonces, ¿por qué no cambiar? Yo leí un libro, no recuerdo bien el título, pero hablaba como de cómo ganar a los testigos de Jehová con amor. Y eso fue un pastor que estuvo que está ubicado en los Estados Unidos, en una de las ciudades que es así de gente de los testigos de Jehová. Ahí la influencia de ellos hasta en la política y todo está ahí metido. Y este hombre lo mandan a pastorear allá, lo mejor dicho, un lugar que es un cementerio para pastores. Y Dios le dio una gracia de conocerlos a ellos y aprendió a ganárselos primero a ellos, sin doctrina, con amor, con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio conquista, gana, atrae no con ese sentido de mucha gente atrae, hay mucho marketing, no,
ya eso se ha regado tanto el tal marketing, eso y eso, que ya nosotros también tenemos coaching cristiano. El coaching, ¿usted qué es? Un coaching. Ya, este es un coach. ¿Será que baña mucho, baña poco? ¿Qué será el tal coaching? Dirán algunos. O sea, una persona que forma gente para que pueda hablar, pueda ganar. Pues no, hermano, nosotros no somos coaching, nosotros sencillamente somos personas que hemos encontrado en la fe, en el Señor Jesús, una transformación. Pero somos transformados y creemos que el mundo se va a transformar llegando con el amor de Dios. Entonces, hay mucha locura que vamos a encontrar en el camino y vamos a encontrar personas. Mire que cuando nosotros comenzamos el Sermón del Monte y arrancamos con las bienaventuranzas, estamos viendo cómo Dios bendice todo un grupo de personas que sienten carga por otros, los que lloran, ¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, etc. Entonces, el principio del reino es este. Es llegar, saber entender la necesidad de la gente, el dolor de la gente. En muchas ocasiones no entendemos el dolor de la gente. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? ¿Usted no ha visto por qué un hombre le pega a una mujer? Tendríamos que ver por qué un hombre le pega a una mujer, para poder entender a un hombre que le pega a una mujer. De resto, yo les he contado cuando yo trabajé directamente en la calle. Trabajé en el Cartucho en Bogotá, en la Rosita en Bucaramanga, aquí en Medellín, en el Hueco, para abajo, en la Cueva del Oso, en lugares que habían acá. Y yo veía que llegaba gente, queridos muchachos, ¿qué tal? Y predicadores con ese lenguaje de iglesia, gloria a Dios, aleluya, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya. Iba por la calle, amén, gloria a Dios, aleluya. Y se encontró con otro, amén, gloria, con amén, gloria a Dios. No, que amén, gloria a Dios, aleluya. Y el otro era un fariseo y gloria a Dios. No. Yo llegaba a la calle sencillo y me encontraba con ellos y me sentaba. Nos veía comiendo de una carne, de cualquier cosa que estaban cocinando. ¿Quiere? Claro, venga, sentémonos. Charlamos. ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? No, a mí no me quieren. ¿Y por qué no? Yo no iba a decir es que usted es un delincuente, está sinvergüenza, no. ¿Por qué no? Y allí charlando y sentir su dolor, entendía su dolor. Hoy nosotros hoy por razones de esto, no solamente no transmitía mediodía, sino que estábamos en todas unas labores fuertes. Intenté conectarme y teníamos que hacer una labor que mañana seguiremos haciendo, de lo que les dije al comienzo del programa. Y los muchachos de allá arriba del hogar donde estamos con ellos, pastor, ¿qué pasó? Los necesitamos, qué bueno que estén con nosotros, necesitamos la palabra del Señor. Y bueno, hay uno de ellos que está ahí como, ¿usted nos puede apoyar en eso? Sí, claro, hágale. Otro drogadicto, sí, una persona que entiende de las cosas de Dios, pero no ha podido vivir para Dios. Ahí, juntos, unidos. Esa es la forma de llegar a la gente. Usted no se va a ganar a la gente tratándola mal. Usted no va a ganar a la gente diciéndole pecador, sinvergüenza, degenerado. No va a cambiar. Todo el mundo lo señala y usted lo sigue señalando. A una persona que está en un lugar de error, hay que hacerlo. Cuando él está hablando acá de guardarnos de ese tipo de personas, está hablando de los que manipulan con eso. Lastimosamente, el camino de la vida uno conoce gente que uno tenía un concepto y cuando ve su vida, su forma de hacer las cosas, Dios mío, el evangelio es un negocio para ellos. El evangelio es un trampolín para muchas personas manipular a otros. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos el verdadero concepto del evangelio y al ver a las personas que están viviendo supuestamente el evangelio, no, si viven bajo los principios de la palabra. Hay cosas que uno ve en la Biblia, cosas que hay que tener claras, cosas como la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Venimos estudiando el capítulo 7 y nos venimos dando cuenta que
Hay una puerta angosta y una puerta ancha, un camino angosto y uno ancho, y hay unas consecuencias por andar en cada uno de ellos. O sea que está hablando de que la salvación Dios me la ha dado, pero debo conservar lo que Dios me ha dado, y una de las tantas formas es saber en dónde estoy. Debo conocer la palabra, debo conocer los principios que Dios me está hablando a través de las sagradas escrituras. Entonces, todo esto me va a llevar a mí a mirar la necesidad entonces de humillarme delante de Dios, de verme como un pecador con la necesidad de arrepentimiento, de traer mi vida delante del Señor para que Él me cambie. Y es algo especial, y es algo especial. El hombre que ofrece, el hombre ofrece que la gente venga y a través de actos puedan obtener la bendición de Dios. Esa es una. La otra es, entonces usted la salvación la va comprando, se la va ganando con buenos manejos, haciendo bien, manejándose bien. No, yo no soy salvo para manejarme bien, yo fui salvo porque recibí al Señor y el Señor transformó mi vida. Ya el manejarme bien fue la consecuencia de ser salvos. Pero hay otras formas de ofrecer salvación, y hay que tener mucho cuidado con esas formas, porque esa otra forma de obtener salvación es comprando esta salvación sin necesidad de mucho esfuerzo. La religión te va a ofrecer la salvación en una manera más fácil. Usted no tiene que morir a usted. Usted puede comprar indulgencias plenarias. Usted puede comprar misas. Usted puede comprar a Dios. Usted puede pactar con Dios y comprar el favor de Dios a través del otro extremo. No, está el extremo de misas compradas y está el extremo de pactar. Entonces yo pacto con $50, con 200, con $500, y Dios me va a recibir el comprar el favor a través de estos pactos. Yo le digo, si usted alguna vez ha pactado con Dios para que el Señor haga una obra en su familia, y usted, Señor, para que cambies a mi esposa te voy a dar $50, te voy a dar $100, le estoy diciendo, usted volvió a la tradición de la religión tradicional. Usted está comprando indulgencias plenarias. Eso no es bíblico. Dios no necesita un peso tuyo. Dios no lo necesita. Sostenemos la obra de Dios con diezmos y ofrendas, pero eso es una cosa diferente que tiene que ver más con mi disposición para la obra del Señor, en donde Dios, yo tengo que dar sin esperar recibir nada a cambio. Si yo lo hago por amor y lo hago para apoyar la obra de Dios, pero no lo puedo hacer para comprar el favor de Dios. Y ese es el problema que tienen muchos, que creen que a través de ofrendas, de diezmos, de cosas, el Señor se va a sentir feliz con ellos, porque ellos son, no, eso es parte de la vida cristiana. Yo, en la mayordomía que Dios me ha dado, separo de lo que el Señor me da, pero es un principio bíblico que he aprendido y que sé que es de bendición, pero yo tengo que tener en mi mente que yo tengo que dar sin esperar recibir nada a cambio. Y muchos le dicen, vea Señor, aquí le traigo, usted sabe cómo es conmigo, ahí le dejo la tienda, ahí le dejo el negocio, ahí le dejo... No, no es así. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Entonces la religión tiende a darse para... También recibe modificaciones para que la gente se sienta a gusto. A la gente se le venden bendiciones, y esas bendiciones la gente las compra. Les contaba yo a ustedes cuando comencé en la calle del banco, que empecé a predicar, y un muchacho de una familia muy tradicional de Sabaneta, ese primer día llegué y oramos por una persona, por la mamá de él mismo que estaba enferma. La segunda vez ya trajo como 50 enfermos, y empezamos en un proceso donde yo iba y el Señor me dio a predicar. Entonces yo ya iba y predicaba antes de llegó un brujo y la gente le pagaba al brujo, y la gente prefería sacar dinero para pagarle al brujo
que escuchar el evangelio, porque la gente no quería cambiar de vida, quería el favor de Dios. La falsa predicación viene acompañada de una facilidad, de un evangelio raro, un evangelio, yo no sé si llamarle barato, porque eso sale más caro el caldo que los huevos, pero la gente cree que pueden comprarse a Dios, comprar el favor de Dios. Entonces, yo aquí en mi ciudad conozco gente que regaló hasta barrios y mantenía las parroquias aforadas a través del tráfico de drogas. Por ahí hay un cantante que murió, muy tradicional en nuestro país, y le ofreció en su religiosidad a la Virgen María. Ese hombre fue acusado de cosas con mujeres. Por ahí hay un asesinato y unas cosas que fue acusado en su vida. Pero estando en la cárcel le decía: Virgencita, si usted me saca de aquí, yo le regalo un templo. Porque ese hombre no debió haber dicho: Señor, voy a confesar mi pecado y te pido que tengas misericordia de mí y estoy dispuesto a rendir mi vida delante de ti. ¿No era más fácil comprar una capilla a una virgen, pues para adorar a una virgen, que que recibir de Dios la salvación? Es que es más fácil, y no es tan fácil ese camino, pero es el más facilista. Entonces hoy vemos que las religiones ofrecen sanidades. Entonces venga, tenemos, ofrecemos, usted quiere vivir, venga, usted necesita milagros, venga que aquí le damos milagros. ¿Qué necesita usted? Aquí le vendemos lo que sea. ¿Qué necesita? Díganos qué necesita y se lo traemos. Un evangelio al servicio del cliente, ¿no? Son principios de vida. Tú quieres vivir bien, quieres cambiar de vida, perfecto. Primero, reconoce que eres un gran pecador. Ven humillado a los pies del Señor. Recibe el regalo, la salvación. Y de ahí para allá, ¿quieres tener una buena vida? Sí, aprende principios de vida en la palabra. Y esos principios te van a bendecir. De ahí para allá, no hay negociaciones, no hay compras, no hay nada. No hay nada. El evangelio no se vende. La gente quiere cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Esos mercaderes de la fe, esos falsos maestros a los que se refiere el Señor Jesucristo. En este y a través de la Biblia vamos a encontrar una cantidad de personajes con este mismo tipo de características. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 21, dice la Biblia: examínenlo todo y retengan lo bueno. Y está hablando acerca de la vida nuestra como modelo, la vida de creyente. Todo Tesalonicenses está hablando acerca de cómo estar preparados para la segunda venida de Cristo. Bueno, el arrebatamiento, ¿cierto? Pero entonces está hablando, acuérdense que hablamos de la segunda venida de Cristo en dos eventos, para que me logren entender. El primero va a ser arrebatamiento y el otro va a ser físicamente la llegada a la tierra, ¿cierto? Y entonces viene hablando de ir a la palabra, cuidado con la palabra, no menosprecien las profecías, pero examinen todo lo que escuchan y retengan lo bueno. Podemos examinar, si te acuerdas cuando vimos el texto aquí mismo en Mateo, estamos en el Sermón del Monte y estábamos hablando de juzgar, y que la palabra sí nos mandaba a juzgar, ¿cierto? A través de los principios de la palabra de Dios. Entonces sí se puede juzgar, pero bajo unas condiciones que nosotros examinamos en esa ocasión. En 1 Juan capítulo 4, verso 1 y 2 dice: amados, no creáis a todo espíritu, o sea, toda la gente que viene hablando, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, imagínense hermano, han salido por el mundo. Y en el año 90 el apóstol escribe esto. El apóstol Juan dice: cuidadito, por ahí en el mundo, en el año 90, del año 90 al año 2020, ¿cuántos falsos profetas habrán ya llegado por acá? ¿Cierto? Y estoy hablando, hay mucho falso que se hace llamar cristiano.
Hay mucho movimiento por ahí raro. Hay que ir a la palabra del Señor para entender por la palabra quién enseña principios de las Sagradas Escrituras. Y si los principios de las Sagradas Escrituras que esa persona trae no son de Dios, hay que rechazarlos. Hay que rechazarlos de tajo. Y el verso 2 dice: en esto conocí el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, un principio es la sujeción a Jesús y ver a Jesús como Dios encarnado. Yo ahorita escuchaba a Dorita y a Anderson que nos decían que la iglesia de sana doctrina es la iglesia que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues que la iglesia tradicional cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro. Entonces es sana doctrina. Porque cree en esas tres cosas. Cree en esas tres cosas. Ya no es solamente eso. No es solamente eso. Mire que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Me parece que los demonios tienen más respeto por Dios que mucho creyente que ni cree ni tiembla. Entonces no es sana doctrina solamente decir que creemos en la deidad o la divinidad o en el vocablo que no está en la Biblia, pero es un vocablo que es Trinidad. No le da pena decir Trinidad. Y cuando a usted un solitario le diga, un hermano de la unicidad, uno de la unicidad le diga a usted, es que la Biblia no dice que hay Trinidad, dígale, en la Biblia no hay, la Biblia no dice que hay, la Biblia no habla de Biblia. Dígame en qué parte de la Biblia dice Biblia. ¿Cómo que no, pastor? Espera y verá, vea. ¿Y quién le colocó a esa pasta el título? Pero vámonos para Génesis. De Génesis a Apocalipsis, dígame dónde dice Biblia. No dice. Dice Escritura, Sagrada Escritura, la ley, las escritos y los profetas, que en el hebreo es Tanakh, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, y bueno, y tampoco eso es Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, sería más bíblico. La Biblia no dice Biblia. Entonces no es sana doctrina los conceptos trinitarios solamente, que le llamamos Trinidad. Yo me gusta más decirle triunidad, porque es una unidad de tres personas. Es más allá, porque pueden hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero principios que Jesús enseñó llevados a cabo. Si vivimos los principios de la palabra que están acá, podemos decir, bueno, hay una enseñanza bíblica, muy apostólica, muy del Señor Jesucristo. Somos sana doctrina. Apostólica de los apóstoles de la Biblia. Es que hay tanto movimiento apostólico y por ahí tan enredado, tan raro. Algunos me entienden, otros quedan para seguir estudiando la palabra y seguir ubicándonos en esto. Muy bien. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque la verdad tiene mucha importancia. Hoy se ven muchas cosas. Por ejemplo, la revelación bíblica. Estoy viendo, vamos a la Biblia bien. Vuelvo a esto. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, ya hablando acerca de, es el último libro del canon de las Sagradas Escrituras. Pastor, venga, ¿qué es el tal cuento del canon? Es que uno dice que canon es una cosa que canta uno con los niños, que ellos cantan la cancioncita y otro viene repitiéndola. Eso es canon. No. Canon, al hablar de canon, estamos hablando de una lista de libros que aparecen en las Sagradas Escrituras, y esa lista de libros es una lista de los libros que fueron inspirados por Dios. Entonces a esa lista se le llama canon de la Sagrada Escritura. Es como una regla por la que todos los libros de la Sagrada Escritura tuvieron que pasar. Después lo vamos a enseñar. Te imaginé, todos los libros de la Sagrada Escritura fueron evaluados para poder hacer parte de ellos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo 5 condiciones básicas para recibir un libro de las Sagradas Escrituras. El libro tenía que ser profético, o sea, que tenía que ser un hombre de Dios reconocido en el Antiguo Testamento que lo escribiera y que el pueblo lo reconociera. Segundo, que el pueblo reconociera a ese personaje
que era de Dios ante el pueblo. Entonces, un nombre de Dios, que el pueblo reconociera esta parte, tenía que ser un libro que fuera divino, o sea que en el libro estuvieran las palabras: así dice Jehová, así dice el Señor, Jehová el Señor, vino mi palabra de Jehová, etcétera. Tenían que ser estas condiciones, ¿cierto? Entonces, que fuera un libro profético, que fuera aceptado por el pueblo de Israel, que tuviera esa parte del libro que fuera divino. Eran 5 normas. Las otras, ahí las voy a ir dando a medida que voy repasando. Pero esos eran los 5 condiciones de los libros del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo reconoció los libros del Antiguo Testamento. Él dice: en la ley, los escritos y los profetas. Entonces, autenticó, firmó. Algunos dicen: no, es que Moisés no escribió el Pentateuco. Pues Jesús dijo: Moisés en la ley dijo. Y en la época de Jesús se conocían los libros de la ley, los de Moisés. O sea que el Señor Jesucristo autenticó como Dios que esos libros del Antiguo Testamento son libros de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas cositas, porque hay quienes dicen que el Antiguo Testamento no fue, que todos los libros que están en el Antiguo Testamento no, que Moisés no los escribió. ¡Ay, qué locura! Y en el Nuevo Testamento aparece el canon, y el canon del Nuevo Testamento tiene las mismas condiciones. Tienen de parte de Dios hablado alguien, tiene ese divino, las personas que los escribieron fueron hombres de Dios, en los libros fueron aceptados, recibidos y usados por la iglesia cristiana. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo. Y vamos a empezar a mirar. Les quedo viendo las otras 2, pero se las aseguro que mañana se las doy. Es más, yo quiero hablarles de canon, y vamos a tomar una de estas clases para hablar de canon de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo hablo así? Y estamos hablando de sana doctrina, y estamos hablando de cuidado con esos falsos profetas que dijo el Señor. Porque para hablar de falsos profetas, pues aquí hay quien arroja piedras para todos lados. Aquel es malo, no miren a este, no miren a aquel. Más fácil, hay que ir a la Escritura y darnos cuenta qué dice la Escritura. Entonces ya nos hemos dado cuenta de varias cosas. Que la sana doctrina es reconocer a Jesús como el Salvador. Que la sana doctrina es la que reconoce solo las Sagradas Escrituras. Si alguien tiene un escrito por encima de la Biblia, no es sana doctrina. En las Sagradas Escrituras, acá en el último libro, ya estamos llegando al final del Nuevo Testamento, aquí termina el Nuevo Testamento. En el último libro se cierra el canon de la Biblia, o sea, después de Apocalipsis no hay otro libro de parte de Dios. No, pero es que vea este libro muy sabroso, que son las profecías de de nadie. Y entonces se cierra con esto que dice: bienaventurado. No, espero, yo lo busco aquí. Yo testifico a todo aquel, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, y solo tiene 21 versículos. 20 y 21 ya es la parte final, la conclusión final. Pero desde el 18 y el 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando no solo cerrando Juan, el libro de Apocalipsis, sino que es un cierre del concepto de los libros de las Sagradas Escrituras. Y dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie puede ni poner ni quitar a lo que ya está acá. Ay, pastor, pero es que Pablo escribió como que otras 2 cartas, y no hay una carta perdida y otra carta, y solamente aparecen 2 de Corintios. Las otras 2 existieron, pudieron haber existido, pero ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no aparecieron en los primeros años de la iglesia primitiva? Hoy un loco le da por decir: yo tengo la segunda carta de los Corintios. ¿Cómo así? Sí, Dios, eso fue oculto por los siglos. El evangelio de Judas, el evangelio de que... ¿Sabe cuántos evangelios hay? Está el protoevangelio de María, el protoevangelio de Jesús, de José, el protoevangelio de Pedro, o sea, protoevangelios hay
o sea, evangelios apócrifos. Y yo diría hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque imagine que en el evangelio de Tomás dice que Jesús hacía peloticas de barro, en pajaritos de barro, y soplaba y salían volando. Jesús lo dice en uno de esos tantos evangelios. Y en esos evangelios aparecen cosas raras. Solo los libros que están acá. Después voy a hablarles de los libros apócrifos del Antiguo Testamento que aparecieron y traen hasta brujería. Algunos de esos libros que tiene la iglesia tradicional, que le llaman deuterocanónicos o pseudoepígrafos, no están en la Biblia. No están en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, compañeros, estudiamos teología, entonces compañeros que estudiaron teología católica les enseñan los libros apócrifos, y de ahí viene todo lo que es la mariolatría, la mariología y todas las cosas que no están acá, pero que ellos en libros apócrifos sí se pueden apoyar de cosas así, porque esos libros apócrifos fueron escritos en cierta época en donde ya no era posible. Primero, que Jesús es Dios y Señor, y segundo, que las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios. Hay creencias de gente creyente en el cristianismo, entre comillas, que creen en la salvación. Sí, está la tradición, por ejemplo, de donde venimos nosotros, de Roma, la tradición romana, dice que por encima de las sagradas escrituras están las tradiciones de la Santa Madre Iglesia. Entonces la Biblia no es, para ellos, no está por encima de la iglesia, sino que por encima de esta Biblia está la iglesia con sus tradiciones. Entonces para la iglesia valen más las tradiciones. Jesús les habló a los judíos, hablándoles de la ley de Moisés, del Tanakh, ya les había hablado acerca de los libros de las tradiciones judías, ¿cierto? El Midrash, del Midrash, ya les había, de todos los libros de las tradiciones judías. Perdón, Tanakh no era, porque Tanakh es Torah y Ketuvim, sino de los libros de las tradiciones católicas. Y al igual que los judíos, y Jesús dijo, ustedes invalidan el mandamiento de la palabra por sus tradiciones. Entonces, ya estamos viendo un falso evangelio, porque no es la Biblia como tal, sino las tradiciones de la iglesia. Hay un falso evangelio. Los los grupos cristianos, como aquellos que tienen a un profeta o a una profeta, y los libros de sus profetas pesan más que las sagradas escrituras, llámese testigos de Jehová, llámese adventismo, llámese tradición de la que nosotros venimos, todo eso. Si tienen a la Biblia por ahí y tienen su propio profeta, o los libros de José Smith, imagínense, los mormones tienen el otro evangelio de Jesucristo, no este. El libro de Mormón es el otro evangelio de Jesucristo, contradiciendo lo que la Biblia dice en Gálatas, ¿cierto? No hay otro evangelio. El que traiga otro evangelio. Entonces, ya hablando de solamente este concepto, ya creo que distingues 8, 10, 12, 15, 20 grupos religiosos que no son sana doctrina, que no están de acuerdo al principio bíblico. Es más, me da tristeza, porque yo he escuchado gente del movimiento dominionista que son pseudoapóstoles. O sea, hay apóstoles que yo le he dicho, hay misioneros que fundan iglesias, y algunas misiones les han llamado apóstoles a los misioneros, y realmente Efesios dice pastores, maestros, apóstoles, lo dice Efesios, pero hablando de fundadores de iglesia, no de esos jerarcas que creen que están encima de la iglesia. Pero le cuento una cosa, de esos jerarcas de iglesias pseudocristianas, de movimientos pseudocristianos que se sientan con nosotros, que cargan la Biblia, que usted se enlaza y los ve, esos pseudoapóstoles, ellos dicen que cuando la Biblia dice que nosotros debemos de edificarnos bajo la doctrina de los profetas y apóstoles, es los profetas que ellos traen, profetas modernos. La mayoría de un apóstol de esos, la esposa es profeta, yo no sé cómo, pero la mayoría de las esposas de estos señores, la mayoría son unos profetas. Bueno, yo no sé si Dios usa en profecía a una mujer, la esposa de un pastor, lo puede hacer, pero lastimosamente yo no conozco el primer pseudoapóstol que la esposa no sea profeta. No entiendo eso, yo no entiendo cómo Dios cambia la Biblia.
Pero ese tipo de personajes que creen que están por encima, y ellos dicen, no, es que ya la Biblia está revelada aquí, el espíritu bíblico está aquí. Y he escuchado a algunos de ellos enlazado, el que tenga oídos para oír que oiga, diciendo que la Biblia ya no es necesaria, que Dios les revela a ellos directamente. Falsos Cristos, falsas enseñanzas.